Julio Iglesias paró en seco por un padre veterano de guerra. Lo que hizo después dejó a 20,000 destrozados. Era el 12 de octubre de 1982, Día de la Hispanidad. El Estadio Santiago Bernabéu brillaba como una catedral de luz bajo el cielo nocturno de Madrid. 20,000 personas, todas esperando al hombre que había conquistado el mundo con su voz. Julio Iglesias. El concierto había comenzado con la explosión de siempre. Gwendolyn, un canto a Galicia. El público cantaba, lloraba, se entregaba, pero algo iba a suceder esa noche. Algo que nadie había planeado. Algo que cambiaría todo. Julio estaba en medio de su canción más emblemática cuando lo vio. Un hombre en la 10ª fila. No gritaba como los demás. No aplaudía. No sonreía. Lloraba. Pero no eran lágrimas de emoción. Eran lágrimas de derrota. De dolor profundo. De algo roto que ya no tenía reparación. El hombre vestía un traje oscuro. Demasiado grande para su cuerpo. Como si hubiera perdido peso. Mucho peso. En las manos sostenía algo. Una fotografía. Julio Iglesias había visto miles de rostros en su carrera. Había cantado para reyes y presidentes. Para multitudes en 5 continentes. Pero ese rostro le atravesó el alma, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, en seco. La banda, confundida, dejó de tocar. 20 personas quedaron en silencio absoluto. «Esperad un momento», dijo Julio al micrófono. Su voz ya no era la del cantante, era la voz de un hombre que acababa de ver algo terrible. Lo que sucedió después nadie lo olvidaría jamás. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Su nombre era Rafael Montero, 54 años, veterano de la División Azul. Había luchado en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Había visto cosas que ningún hombre debería ver. Pero eso había sido hace 40 años. Ahora vivía en un pequeño piso en Lavapiés. Solo. Completamente solo. Rafael había comprado esa entrada con el dinero de su pensión. 3 meses de ahorros. No para él, para recordar. La fotografía que sostenía en las manos era de su hijo, Javier Montero. 25 años. Sonrisa brillante. Ojos llenos de vida. Javier había muerto 6 meses antes. Accidente de coche en la M30. Un camión que se saltó un semáforo. Muerte instantánea. La canción favorita de Javier era una de Julio Iglesias. La cantaba todo el tiempo, en la ducha, mientras cocinaba, antes de dormir. «Algún día iré a ver a Julio en concierto contigo, papá», le había dicho Javier una semana antes del accidente. «Te lo prometo». Rafael había venido solo, porque las promesas hay que cumplirlas, incluso cuando la persona que las hizo ya no está. Cuando Julio se detuvo y lo señaló, Rafael sintió que el mundo se detenía. El estadio entero lo miraba, miles de ojos clavados en él, en su dolor, en su fotografía. «Usted, señor», dijo Julio, caminando hacia el borde del escenario, el caballero con la fotografía en las manos. «¿Cómo se llama?» Rafael intentó hablar, pero las palabras no salían. Su garganta estaba cerrada. Por fin logró articular. «Rafael. Rafael Montero. Rafael», repitió Julio, su voz suave pero firme. «Veo que llora, y veo que sostiene algo muy importante. ¿Quiere contarnos qué es?» El silencio en el Bernabéu era sepulcral. 00 personas conteniendo el aliento. Rafael levantó la fotografía. «Es mi hijo», dijo con voz quebrada. «Mi hijo Javier». Julio bajó del escenario, algo que nunca hacía.
Caminó por el pasillo central mientras el público se apartaba. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, pero Julio los ignoró completamente. Llegó hasta Rafael, se arrodilló frente a él, miró la fotografía. «Es un chico muy guapo», dijo Julio. «Tiene sus ojos». Rafael asintió, incapaz de hablar. «¿Dónde está Javier?», preguntó Julio suavemente. Y entonces Rafael dijo algo que partió el corazón de todos. «Murió hace 6 meses. Accidente de coche. Tenía 25 años». Julio cerró los ojos. Por un momento pareció que iba a desmoronarse, pero se mantuvo firme. «¿Por qué vino esta noche, Rafael?». Rafael respiró profundo. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. «Porque Javier me lo prometió. Dijo que vendríamos juntos a verle cantar. Y yo no puedo romper esa promesa, aunque él ya no esté». Lo que Julio hizo entonces dejó a todos sin palabras. Tomó la fotografía de las manos de Rafael. La miró durante largo rato. Luego se la devolvió con cuidado. «Rafael, ¿sabe qué canción le gustaba más a Javier?». Rafael tragó saliva. «De niña a mujer». Julio asintió lentamente. «Entonces vamos a cantarla, usted y yo». Ahora mismo. Para Javier. El estadio estalló, pero no en gritos de emoción, en sollozos, en lágrimas colectivas. «No». «No puedo cantar», dijo Rafael. «No tengo voz para eso». «No importa», respondió Julio. «No necesita una buena voz, solo necesita amor. Y usted tiene más amor del que la mayoría de nosotros tendremos jamás». Julio ayudó a Rafael a levantarse. Lo llevó de vuelta al escenario. 20,000 personas de pie, aplaudiendo, llorando. Pero lo que nadie sabía era que Julio Iglesias llevaba su propio secreto esa noche. Un secreto que hacía que cada palabra que decía doliera el doble. 3 años antes, 1979, una carretera en Miami. Julio Iglesias había estado a punto de perder a su propio hijo, Julio José Iglesias. Un accidente casi idéntico. Un camión. Una mala maniobra. Por centímetros su hijo había sobrevivido. Pero Julio había vivido con ese terror desde entonces. La posibilidad de perder a un hijo. El miedo que te despierta a las 3 de la madrugada. El miedo que nunca te deja realmente en paz. Por eso cuando vio a Rafael, cuando entendió su dolor, no fue compasión lo que sintió. Fue identificación absoluta. Subieron al escenario juntos. Julio sentó a Rafael en una silla. Le dio un micrófono. La banda comenzó a tocar suavemente. «Esta canción», dijo Julio al público, «no es mía esta noche. Es de Rafael, es de Javier, es de todos los padres que han perdido a un hijo, y es de todos los hijos que se fueron demasiado pronto». Comenzó a cantar. Su voz, habitualmente perfecta y controlada, temblaba. Rafael, sentado a su lado, intentaba seguir la letra. No podía. El llanto lo impedía. Pero cuando llegó el estribillo, algo mágico sucedió. 20,000 personas comenzaron a cantar por él, no gritando, no como en un concierto normal, suavemente, como un susurro colectivo, como una oración. Rafael cerró los ojos, y por un momento, solo por un momento, sintió que Javier estaba allí, cantando con él. Julio, mientras cantaba, no podía dejar de pensar en su propio hijo, en lo cerca que había estado de estar en el lugar de Rafael, en como un segundo, un instante, puede cambiar una vida para siempre. Cuando la canción terminó, el estadio entero estaba de pie, pero nadie aplaudía. Todos lloraban en silencio. Era un momento demasiado sagrado para ruido. Julio abrazó a Rafael, fuerte, como si estuviera abrazando su propio miedo, su propia fragilidad. «Javier está orgulloso de usted», le susurró al oído. «Donde quiera que esté, lo está viendo, y está orgulloso». Rafael se desmoronó en sus brazos, y Julio lo sostuvo. Lo sostuvo como solo un padre puede sostener a otro padre. Pero la historia de esa noche no termina ahí, porque Rafael tenía algo más que decir, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría todo. Cuando finalmente se calmó, Rafael tomó el micrófono. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del estadio, todos lo escucharon.
Hay algo que no les he contado, dijo. Julio lo miró, confundido. Javier no solo murió en ese accidente. El estadio contuvo el aliento. Javier iba a ser padre. Su novia estaba embarazada de 3 meses. Julio cerró los ojos. Sabía lo que venía. Ella también murió en el accidente. Los dos, mi hijo y mi nieto que nunca llegué a conocer. El impacto de esas palabras fue físico. Algunas personas en el público gritaron. Otras se taparon la boca. Muchas simplemente se dejaron caer en sus asientos. Por eso vine esta noche, continuó Rafael, las lágrimas cayendo libremente. Porque Javier me dijo que cuando naciera el bebé, los 3 vendríamos a verle cantar. Él, su novia Carmen y el pequeño. Iban a llamarlo Rafael, como yo. Así que vine por los 3, por mi hijo, por Carmen, por el nieto que nunca tendré. Julio Iglesias, el hombre que había cantado para millones, que había conquistado el mundo, que había enfrentado el rechazo, la fama y el escrutinio público, se quebró, se sentó en el suelo del escenario y lloró, como un niño, porque en ese momento entendió algo que había intentado no pensar durante años, que todo lo que tenemos es frágil, que la fama no protege, que el dinero no protege, que nada, absolutamente nada, nos protege de la pérdida. Los músicos de la banda también lloraban, el personal técnico lloraba, los guardias de seguridad lloraban. 200 personas lloraban. No era un concierto, era un funeral colectivo. Por Javier, por Carmen, por el pequeño Rafael que nunca nació, y por todos los sueños que se perdieron en aquella carretera. Rafael se arrodilló junto a Julio. Perdóneme, dijo. No quería arruinar su concierto. Julio lo miró a través de las lágrimas. No ha arruinado nada, dijo con voz ronca. Me ha recordado por qué hago esto. No es por la fama, no es por el dinero. Es por momentos como este, donde la música deja de ser entretenimiento y se convierte en sanación. Julio se levantó, ayudó a Rafael a ponerse de pie, miró al público. Esta noche, dijo, su voz ahora firme, todos hemos aprendido algo. Hemos aprendido que el dolor compartido es menos pesado, que ninguno de nosotros está solo, que todos, absolutamente todos, llevamos pérdidas que nadie ve. Se volvió hacia Rafael. ¿Dónde vive Rafael? El lavapiés, un pequeño piso. ¿Solo? Rafael asintió. No más, dijo Julio. A partir de esta noche, usted es parte de mi familia. Le voy a dar mi número privado, y quiero que me llame cuando se sienta solo, cuando las noches sean demasiado largas, cuando el peso sea demasiado. Luego hizo algo más, algo que nunca se había hecho en la historia de la música española. Damas y caballeros, anunció, vamos a crear esta noche el Fondo Javier Montero, un fondo para ayudar a familias que han perdido hijos en accidentes de tráfico, para terapia, para apoyo, para que nadie tenga que enfrentar esto solo. Yo pondré el primer 1.000.000 de pesetas. ¿Quién se une? La respuesta fue inmediata y abrumadora. Personas comenzaron a bajar hacia el escenario con dinero, joyas, cualquier cosa de valor. En 30 minutos, se habían recaudado más de 5 millones de pesetas. Pero más importante que el dinero era lo que estaba sucediendo en el estadio. Extraños se abrazaban. Personas compartían sus propias historias de pérdida. El Bernabéu se había transformado de un lugar de entretenimiento en un santuario de sanación colectiva. Rafael miraba todo esto con asombro. No puedo creer que esto esté pasando, susurró. Créalo, respondió Julio. Javier hizo esto, su amor hizo esto. El amor nunca muere, Rafael. Solo cambia de forma. El concierto continuó, pero fue diferente. Cada canción ahora tenía un significado más profundo. Julio cantaba no solo con su voz, cantaba con su alma. Y entre canción y canción compartía historias, de su propio miedo de perder a sus hijos, de su accidente de juventud que casi lo deja paralítico, de cómo la fragilidad de la vida lo había perseguido siempre. Creemos que somos invencibles, dijo en un momento. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero la verdad es que cada momento con las personas que amamos es un regalo. Y Rafael
nos ha recordado eso esta noche. El concierto terminó a las 2 de la madrugada, 3 horas más tarde de lo planeado. Pero nadie se fue. Nadie quería romper el hechizo. Julio abrazó a Rafael una última vez antes de que el anciano bajara del escenario. «Nos veremos pronto», le prometió. «Esto no termina aquí». Y no terminó. Durante los siguientes meses, Julio mantuvo su promesa. Llamaba a Rafael cada semana. Lo invitó a cenar en su casa. Lo presentó a su familia. Rafael se convirtió en una especie de abuelo adoptivo para los hijos de Julio. El Fondo Javier Montero creció. Se convirtió en una organización nacional. Ayudó a miles de familias. Proporcionó terapia gratuita, grupos de apoyo, ayuda legal. Pero más allá de lo práctico, el fondo se convirtió en un símbolo de que el dolor no tiene que ser solitario, de que la comunidad puede sanar lo que el individuo no puede. Rafael vivió 9 años más. Murió en 1991, en paz, rodeado de la familia de Julio. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por cumplir la promesa por mí». En su funeral, Julio cantó, no de niña a mujer, sino una canción que había escrito especialmente para Rafael. Una canción sobre padres e hijos, sobre promesas cumplidas, sobre amor que trasciende la muerte. La canción nunca fue lanzada comercialmente. Julio dijo que era demasiado personal, demasiado sagrada, pero quienes estuvieron en ese funeral dicen que fue la canción más hermosa que Julio jamás cantó. Hoy, más de 40 años después, la historia de aquella noche en el Bernabéu sigue siendo contada, no como un momento de entretenimiento, sino como un momento de humanidad. Hay una pequeña placa en el Bernabéu, en la fila 10, el asiento donde Rafael Montero se sentó aquella noche. Dice simplemente, en memoria de Javier Montero, Carmen y el pequeño Rafael que nunca llegó a nacer, y en honor a todos los que cumplen promesas cuando ya no queda esperanza. Julio Iglesias cantó miles de conciertos en su vida, en estadios más grandes, para audiencias más numerosas, con producciones más espectaculares, pero cuando le preguntaban por su actuación más importante, siempre respondía lo mismo: la noche que dejé de ser un cantante y me convertí en un ser humano. La noche que Rafael Montero me enseñó que la verdadera música no está en las notas, está en el corazón. Porque esa noche, en el Bernabéu, bajo las luces de octubre, ocurrió algo que trasciende la música. Ocurrió la conexión, la verdadera conexión humana. Y en un mundo cada vez más frío y desconectado, ese momento sigue brillando, como una estrella en la oscuridad, recordándonos que no estamos solos, que el dolor compartido se divide, que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y a veces, si prestamos atención, si tenemos el coraje de detenernos en medio de nuestros propios conciertos, podemos ver ese amor brillando en los ojos de un extraño, en las manos temblorosas que sostienen una fotografía, en las promesas cumplidas contra todo pronóstico, en la humanidad que todavía existe, esperando ser reconocida. Si esta historia te conmovió, compártela, porque historias como esta nos recuerdan quiénes somos realmente, y en estos tiempos todos necesitamos ese recordatorio.